Sean todos muy bienvenidos al capítulo número 43 de El Mito y la Historia. Y estoy muy bien acompañado, como en todos los programas, El Mito y la Historia. Voy a arrancar esta vez por el señor Fabián Chamorro. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. Tranquilo. ¿Qué tal el viaje a Ciudad del Este? Bien. Como les dije, la ruta hace todo. La ruta hace Hay todo. una chipería por el camino que Muy está rico, buena, sí. terrible. Creo que estamos pensando en la misma chipería. La misma chipería. Tiene los nombres de rico. Terrible. Ese es, ¿verdad? Terrible, Sí, vos sabés que le está ganando, le está haciendo competencia a los otros. Y le va bien. De ida y de venida. Sí, porque están los dos. Sí, así me estamos hablando de la misma chipería. chipería. Muy bien. Qué loco, o sea. Sí, así, güey, el tema cuando viajaba, Domingo. Chipa gratis en el próximo viaje, ¿vio? ¿Cómo estás, Domingo? Todo bien, tranquilo, pa. ¿Ya conoces? Nos pueden auspiciar. ¿Nos puede auspiciar también? Sí, así comemos chipa. ¿No? Domingo, este año tenés que conocer más parte del Paraguay. ¿Conoces? Conozco Pedro Juan, Concepción, Uyaú. Y hacia el norte lo que conozco más por el sur, y eso no hay Coimba. ¿Ciudad del Este no conoces? No, Ciudad del Este. ¿Caguazú no conoces? No, todavía no. No puedes. A Caguazú me fui una vez. A traer un ropero. Cuando estaba en la inferior me fui a jugar un partido ahí y después hasta Nada ahí. más. Sí, pero no me fui para recorrer. Tenemos que hacer un tour. Tenemos que hacer un tour. Sí, Sí. claro que sí. Vamos ¿Querés a al mito y la historia en tu colegio? Contactanos ahora mismo. Muy bien. Programa número 43, chicos, y vamos a hablar de la campaña de Picusuru, que así se llama, creo que Piquisiri. se llama la cancha de Ameliano. Claro, No, porque Ameliano no. tiene Ameliano, su cancha. ¿ves? Sí, Ameliano. la fortaleza del Piquisiri, porque Sí. está en una zona de batalla del Piquisiri. Yo creí que vamos a hablar era hoy de General esa Caballero. batalla. No, Ameliano. Karen es de Karen, General Caballero. Campeón, Sí, por sí. cierto, General Sí, Caballero. les mandamos Felicidades saludos a la gente de el Pedro general. Juan. En general, perdón, sí. León Mallorquín. Juan León Mallorquín, perdón. Me confundí, me van a matar encima de ese Cacao Azul. Le mando un saludo a la gente de Juan León Mallorquín, que salió campeón De la Copa- General Caballero. ¿Cómo Copa se llama? Paraguay. Copa Paraguay. Copa Sí. Paraguay. Muy bien, vamos a hablar el día de hoy de la campaña del Picusuru. Fue la cuarta fase de la guerra de la Triple Alianza. Duró desde agosto de 1868 hasta enero de 1869. En esta campaña se desarrollaron las batallas de Utononó, Abaú e Itaúbaté. En cada una de ellas el ejército paraguayo fue derrotado sin resistencias. El ejército brasilero llegó a Asunción y la saqueó. Además, esta campaña es señalada como la que le dio fin al gran ejército del mariscal Francisco Solano López, quien el año siguiente sería asesinado a orillas del Aquidabán en Cerro Corá. Hoy en El Mito y la Historia, la campaña del Picusuru, el fin del ejército paraguayo, y la pregunta principal es la siguiente. Para hablar de la campaña de Picusuru hay que iniciar por la batalla de Utononó. Es cierto que el ejército paraguayo pudo rechazar 3 veces a los brasileros solo porque una columna de ellos no pudo llegar a tiempo. Señor Domingo Ayala, ¿qué dice Así el mismo, mito? según dicen, sobre el puente de Utononó, Bernardino Caballero y sus soldados le hicieron retroceder 3 veces a los brasileños, pero ya no aguantaron más porque los brasileños eran demasiado, no superaban en números y no aguantaron ese trayecto. Muy bien, ¿qué hay de cierto con la historia, señor Fabián Chamorro? Es cierto, pero para entender un poquitito, el ejército paraguayo se instala en la zona de Itabaté, conocida por los aliados como Lomas Valentinas, en agosto del año 1868. Es hoy la zona de límite entre Villeta y Nueva Italia. Ok. Se instala ahí con su cuartel principal. ¿Qué pasa? Paraguay se prepara para recibir el ataque por enfrente. Uno de los arroyos más caudalosos de aquella época era el arroyo Piquisiri, que iba a ser una especie de barrera natural, además de las trincheras paraguayas. Estaba esperando que los aliados vengan de frente, como fue toda la guerra. ¿Qué hicieron los aliados? Aprovechando que tenían el absoluto control del río Paraguay, hicieron un camino por el Chaco, lo que hoy es Formosa. Hicieron un camino por el Chaco y pasaron por la zona de San Antonio Central. Cuando López se entera de que los aliados vinieron por la espalda, entonces tuvo que dar la vuelta a todo su sistema defensivo, preparar las trincheras y pensó en entorpecer la progresión del ejército aliado. Y ahí le envía a su único general, a partir de mediados de 1868, el único general que recibió mando de tropas fue Bernardino Caballero.
le envía a Bernardino Caballero con 5.500 paraguayos a aguantar a sostener El avance. el puente. Sí, Claro. el avance. Y el Caballero elige el puente porque el arroyo, hasta hoy en día, si van y ven la zona de Torono, el arroyo de Torono es bastante profundo. Pero cuando eso no solamente era profundo, había muchas piedras y corría mucha agua. Era Hoy más en día caudaloso. claro, hoy es un hilito, pero en aquella era mucho más caudaloso. Entonces era el único lugar donde los aliados iban a necesitar un puente para pasar. Y ese puente es el que defiende Bernardino Caballero. ¿Y qué hace? Hace una trampa. Pone unas guerrillas en el monte que rodeaba el puente y deja visible solamente su artillería. Como para que los brasileros le vean, porque solamente combatieron ahí brasileros. Los brasileros tenían por lo menos casi 3 hombres. Por cada paraguayo había 3 brasileros. 15.000 por ahí Sí. viéndose. Entonces, 12.000. ¿Cuál es la ventaja del puente? En el puente, que es el concepto de las termópilas. Muchos Sí, de acá el de han ido 300. bueno. Sí. Cuando en el puente se reduce la capacidad bélica, el que tiene superioridad numérica. A la par quedan. Claro, porque en el puente si entran 100 pueden pelear 100 nomás. Por Sí. más que en el otro lado hay 1.000.000 y acá haya Sí. 100, bueno, 100 nomás van a pelear. Entonces, de alguna manera, esa ventaja estratégica quiso explotar el Caballero. Los brasileros avanzan con todo y fueron literalmente fusilados por los comandos paraguayos que estaban en el costado del puente. Y ahí aprovecha Caballero para hacer su contragolpe y los echa 3 veces del puente. La cuarta vez estaba resistiendo hasta que le avisan de que, justamente por eso estoy hablando de otra columna, que otra columna brasilera estaba dando vuelta Por por otro, otro camino y iba a salir a la espalda de él. Ese camino lastimosamente fue reconocido por los brasileros porque un traidor paraguayo se pasó al bando de ellos Qué y les locos. dijo por Estanislao, no recuerdo su apellido, que él es el que les dice cuál es el camino por el cual podían salir detrás de las tropas paraguayas. Cuando Caballero se entera de que había una unidad de brasileros que venía detrás de él, entonces toca la retirada. Pero fue una victoria pírrica paraguaya. ¿Qué es pírrica? Cuando no podés... Paraguay no tenía forma de volver a aumentar sus reservas de hombres. O sea, los que murieron ahí, murieron ahí. Los que estaban heridos no había forma de sustituirles. Los aliados tenían cientos y miles de hombres más para sustituir a sus muertos. Fabián, según escuché, Paraguay le causó más bajas a Brasil que Brasil a Paraguay. ¿Es cierto eso? No, podría ser En números. podría ser hasta inclusive muy parecido el número hasta 1868. Porque en 1869 ya fue una matanza. O sea, la mayoría de los que murieron ya fueron civiles y eso. O sea, hasta 1868 podría ser. Y aparte que hubo epidemias que diezmaron ambos ejércitos. Sobre todo la de cólera del 67 que mató miles y miles de combatientes de ambos lados. Muy bien, interesante esta historia. Tuvimos algo parecido a las Termópilas entonces, Sí, ¿verdad? tuvimos. En el Torono. Por eso se llama, el Torono se le conoce como las termópilas paraguayas. Yo no sabía eso. Sí, sí, Pero está bueno, estratégicamente, o sea, en la guerra la estrategia es válida, La fundamental. creatividad, sobre todo cuando estás cuando el otro sector tiene amplia mayoría. Hay que usar la Hay cabeza. que usar la cabeza. Muy bien, y vamos al segmento de Pepe Chugón Pregunta. Y ya me pongo ya mi jockey. Voy a usar la palabra Jockey. antigua. Jockey. Y Domingo ya abraza a su Pepe Chugón. Ahí está. Es como su peluche de apego ya, ¿verdad? Esa criatura por ahora se le regala así en los baby shower el peluche de apego. Ahí está el señor Pepe Chugón. Y Pepe Chugón pregunta: la segunda batalla de la campaña fue la de Abaú. ¿Es cierto que en Abaú los brasileños tuvieron más bajas, señor Domingo Ayala? ¿Qué dice el mito? Y mientras yo voy a comer mi hamburguesa de Chugón. Gracias. Según Pepe Chugón, dice que Paraguay le causó 4.000 bajas supuestamente a Brasil, pero que como que Brasil tenía demasiados hombres, inclusive de reserva, no aguantamos otra vez esa batalla. No teníamos la probabilidad legalmente porque demasiado pocos éramos. O sea, teníamos muy pocos hombres. ¿Qué es cierto con esto? Según la batalla de la campaña de la Abaú, ¿es cierto que los brasileños tuvieron más bajas? Bueno, acá vamos a ver mapas. Ya que Pepe Chugón preguntó, entonces vamos a darle Con mapas. Con mapas le vamos a hacer. Nico, vamos a ver la primera imagen. Es medio complicado entender eso.
ahí ven ustedes un círculo celeste a la derecha. Ese es el campo de batalla. Primero para que se guíen. Esto es camino a Villeta. Por eso es que se llama la fortaleza de Piquisirí, la cancha de Ameliano. Está cerca del primer círculo celeste que está a la derecha, que fue el lugar de batalla. El círculo que ven al otro lado, el naranja, es Villeta. Ese era el tamaño de Villeta en aquella época, solamente el circulito. Y cómo se ve, cómo creció bastante. Y después al lado está el río Paraguay. ¿Cuál fue el objetivo de esta defensa? El objetivo de esta defensa fue que los aliados no tomen el puerto de Villeta porque les iba a servir también para traer más hombres. Pero sin embargo, a esas alturas ya estaba prácticamente todo ocupado el territorio que los brasileños podían ocupar, que era la zona de San Antonio y la zona del Torono. Lo que yo digo, Pané. Sí. Bueno, esas líneas rojas que se ven es el movimiento de las tropas brasileras. Las flechas. Las flechas. Y esos redondos que están en el medio son las tropas paraguayas en dos grupos. ¿Cuál es el problema? No tiene ventaja estratégica el campo de Abad. Había un arroyo que cruzaba cuando se colmató esa parte del arroyo en la década de 1910. Hubo una deforestación en la zona que hizo que se desaparezca ese brazo del arroyo. Hoy existe parte del arroyo de Abad, pero justamente el brazo sobre el que se defendió el ejército paraguayo ya no existe. Okay. Y el arroyo Abad no tiene la misma ventaja estratégica que el Torono, porque el Torono es profundo. El arroyo Abad no tenía muchas zonas vadeables. ¿Qué quiere decir vadeables? Que podía pasar nomás caminando, sí. Entonces, ¿qué haces cuando tenés superioridad numérica? Acá pelearon 5.500 paraguayos contra 20.000 brasileros. Cuando tenés superioridad numérica, envías una parte de tu contingente para amarrar, se dice cuando le mantenés estático en una línea de combate al enemigo. No le deja avanzar. Y los otros con la caballería le rodean. ¿Qué fue lo que hicieron los brasileros? Le rodearon a los paraguayos. Y los paraguayos de esa primera posición fueron a la posición más cercana a Villeta, que es el tercer círculo, el cuarto, porque hay 4 círculos en celeste. El cuarto círculo que está más cerca del poblado de Villeta es donde perecen los últimos paraguayos en cuadro. ¿Por qué en cuadro? Porque se quedaron sin la posibilidad de usar sus fusiles porque llovió. Cuando llovió, los fusiles paraguayos quedaron sin utilidad. Por la pólvora se mojó. Por la pólvora. Se mojaba, el fusil ya no funcionaba. Entonces se defendieron literalmente a lanzazos y con la bayoneta. Y el cuadro se va achicando. ¿Cómo? El cuadro así se va achicando, se va achicando, se va achicando hasta que van muriendo todos. Postergaron un poco más nomás lo que parecía inevitable. Se cree que en Abadí murieron 3.000 paraguayos. Muchísimo. Muchísimo. Más de la mitad. Siguiente, vamos a ver un poco. Este es el cuadro. Qué buena imagen. Pintado por un pintor brasileño llamado Pedro Américo, que representa el lugar de batalla, que representa este último lugar. Fíjense que un todo contra todos. Se nota que el pintor recibió muy buena información de los topógrafos brasileños, porque la perspectiva que tiene es fantástica. Así como está el cuadro, ustedes se paran en ese lugar. Si hoy en día se van al cementerio de Villeta, se paran en el lugar, van a tener el mismo horizonte que se ve en ese cuadro. Qué loco. Estaban en una arribada. Exactamente. Estaban en una loma. Bueno, no existe, claro, las lomas. Qué loco, ¿verdad? Yo calculo que en una batalla así, ponerle que vos sos paraguayo, ¿verdad? Pero en una batalla así, todo contra todo, vos te das la vuelta y tipo de la adrenalina, inclusive hasta con tu compañero le puede clavar, viejo. No, exactamente. Ahí es vivir nomás ya. Ya no es más... Sobrevivir a esto va a ser una locura. En el año 2018 hicimos un trabajo con un grupo de arqueólogos franceses para determinar el lugar exacto de la batalla. Siguiente foto. Ahí está. Ahí están los arqueólogos franceses y el grupo de técnicos paraguayos. Ahí está una... ahí hay 4 franceses, 2 arqueólogos y 2 historiadores, más una delegación de lo que era cuando eso la Secretaría Nacional de Cultura. Estamos viendo lo mismo que se ve en el cuadro. Allá en el fondo se ve la loma. Y se nos perdió un elemento. ¿Y cuál es el elemento? El arroyo. Sí. Y después, con documentación de la época, pudimos ver que esa zona fue deforestada y se colmató el arroyo en esa zona. Siguiente.
¿Qué mortal iba a Las ser balas. qué mortal iba a ser la Y- imagen? Esto es todo lo que encontramos en el perímetro. Ustedes. Estos son balas aliadas. En diferentes partes del perímetro de la batalla fuimos determinando la dirección que tuvo la batalla, de acuerdo a la cantidad de vestigios que fuimos encontrando. Y en el lugar donde se formó ese cuadro que les mostré, donde murieron los paraguayos siguientes, hicimos un monumento que tiene una forma de bayoneta. ¿Por qué? Porque la bayoneta fue la forma en la que se defendieron esos últimos paraguayos. Hoy en día, el que quiere visitar tiene que buscar o googlear nada más Monumento a Baú o Cementerio de Villeta. Está pegado en el cementerio, del Cementerio de Villeta. Porque creemos, aunque el cementerio es de 1900 ya, creemos que la fosa común donde están enterrados miles de paraguayos es ese lugar. Por eso es que la comunidad terminó eligiendo en aquel momento el lugar como cementerio municipal. Así que acá perecieron más de 3.000 paraguayos. Qué Una locura. ya. Una locura. Y esto se hizo gracias Esto- a la investigación. Sí, hicimos la investigación nosotros. Es más, fue mi ponencia de ingreso a la Academia de Paraguay de la Historia fue sobre este trabajo que hicimos ahora. Qué bueno. Yo presenté y me costó muchísimo armar el relato porque siempre se creyó que que el lugar de batalla era otro. Existe la arroyo de Baú, pero ya no existe el brazo. De referencia usaban el existente todavía. El existente y ahí había una confusión. confusión. Pero bueno. Bueno, lo que encontraron demuestra que Sí, estaban que ese totalmente es el lugar. acertados, ¿verdad? Pero ahí no terminó la parte triste de Abadú. En Abadú cayeron 300 mujeres. Como yo les dije, los campamentos militares paraguayos estaban ocupados también por mujeres. Ahí había un campamento paraguayo y probablemente era parte de la población de Villeta. Esas 300 mujeres cayeron, vinieron a Asunción con los que saquearon Asunción, vinieron por tierra, no vinieron por agua y fueron sistemáticamente violadas durante el tiempo que duró el saqueo de Asunción, que fue una semana aproximadamente. Así que esas sí que sufrieron. El relato crudo lo pueden encontrar en el libro de Ignacio Garmendia, un oficial del ejército argentino, que él cuenta lo que vio en aquellos días. ¿Cómo? Que ni Repetí, siquiera por un favor. paraguayo, Ignacio Garmendia. Ignacio El que dejó Garmendia. unos libros sobre la guerra y que cuenta lo que sufrieron las mujeres que cayeron en Abadú. Interesante. Interesante el libro entonces. Increíble. ¿Qué tal está eso? Gente ahí, obviamente. Obviamente, como la historia. Oye, este como Pepe Chubón. Muy bien. ¿Le contestamos bien a Pepe Chu? Yo creo que sí. Y vamos con la siguiente pregunta. La batalla de Itaguaté, es cierto que en esa batalla una niña de nombre Ramona Martínez cubre la huida del mariscal López, señor Mito Domingo Ayala. Bueno, el nombre acá nuestro amigo Fabián no va a decir porque no me acuerdo bien el nombre, pero según dicen que supuestamente una niña de 15 años agarró el sable de uno de los soldados que estaban ya así heridos y le cubrió al mariscal para que escape. ¿Qué hay de cierto con eso según la historia, señor Fabián Chamorro, por favor? Bueno, vamos a Itaguaté ahora. Itaguaté fue una batalla que justamente lo que trató es de entorpecer la progresión del ejército aliado. Lastimosamente, Abadú fue una masacre innecesaria. Vamos a ver la foto de este personaje que está ahí. El responsable. Este es el responsable de que en Abadú se haya combatido. Se llamaba Germán Serrano. El mariscal le dijo a Caballero que tenía que defender la posición de Abadú. Y le dijo a Caballero que no era defendible porque no tenía la ventaja estratégica que sí tenía el campo en el trono. Salió este hombre que fue ascendido a coronel justamente ese día porque él participó valerosamente en la batalla de Trono, entonces fue ascendido al rango de coronel. Y este le dijo al mariscal que si Caballero no iba a ser el comandante, él podía ser el comandante. Y Caballero lo que le dijo es que no, yo no digo que no me animo, yo estoy diciendo nomás que no se puede defender. Que hay todo para perder pero ahí. que hay todo para perder, pues yo voy a defender, si recibo la orden voy a defender. Años después, este hombre se convierte en parte del equipo de generales que llega al poder en el año 1874. En el año 1875 se rebela contra el gobierno y ahí los muchachos aprovecharon para vengarse. Hizo una revolución que empezó en Cacupé
el 8 de diciembre de 1875 pierde esa revolución y mientras huía, el ejército le persigue y le asesinan. Entonces capaz es hasta un traidor también este tipo. Y sí, responsable, no soy traidor, pero no tenía buen criterio, eso es evidente. Le envían a Caballero y al presidente de aquella época, que se llamaba Juan Bautista Gil, la barba y la cabellera de él como trofeo de guerra. O sea, se vengaron después de él. Este fue el responsable, o sea, uno de los responsables de Abadí, y así terminó sus días. Vamos a Itabaté. Lo de Abadí fue una matanza innecesaria y en Itabaté, estaba el grueso, o sea, lo que sobraba ya del ejército paraguayo, estaba el campamento de López. Está en una loma también. Que fue todo rodeado. en una perspectiva para ver Claro. llegar a las tropas, ¿verdad? En todo caso, enemigas. Comenzó a ser rodeado. La batalla duró 7 días. Comenzó el 21 de diciembre y terminó el 27 de diciembre. El 24 fue la última intimación de rendición. López le envía a su propio hijo y a otros oficiales para llevarle la carta a Caxias, que era el duque Caxias, que era el comandante de las fuerzas aliadas, diciéndole que no se iba a rendir. Rodean la posición el día 27 a la madrugada y van tomando lentamente todos los reductos, y cuando ya estaban cerca del campamento de López, Caballero le saca a López con unos 100 jinetes aproximadamente por un camino que mandaron preparar justamente para sacarle a López en caso de ser rodeado. Y de ahí salieron y se fueron camino a Pirayú. Él otra vez le salva a López. Él otra vez le salva a López. Después que no le quiso escuchar. Desapareció el ejército paraguayo. Ahí dejó de existir el ejército que se había comenzado a conformar ya en marzo del año 1864. Era López y Caballero nomás ya. López y Caballeros y los que pudieron ir con ellos. Estaban a 100 metros de López, los aliados, y no le pudieron atrapar. Así que en Itabaté termina la historia la historia más importante de la guerra de la Triple Alianza. Pero y es mito. justamente lo de Ramona. Ramona era probablemente parte de la servidumbre o esclava, existía esclavitud de cuando eso, de Madame Lynch. Y se sacrificó. Cuando estaban cerca las tropas, todos ya se defendieron. También esta niña, porque era una niña que tenía 15, 16 años tenía. Se defiende y hay un relato que la coloca inclusive en Cerro Corá. Así que probablemente haya llegado a Cerro Corá Ramona Martínez. Qué loco, ¿verdad? No tenemos más datos de ellas. Qué loco, ¿verdad? Que se bancó esa batalla. Sí. Y aparte que está ahí también en su honor en la iglesia. En el ingreso al lugar de batalla de Itabaté, donde está el monumento de Itabaté, está un pequeño busto en honor a Ramona Martínez, que justamente en el programa anterior habíamos hablado de las mujeres. Bueno, Ramona también fue parte de heroica porque terminó combatiendo, como te digo, no tenemos más datos de ella. Qué loco, increíble. Increíble lo que uno se entera gracias a este espacio. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Con la finalización de esta campaña también llega a su fin el ejército paraguayo? Bueno, creo que esa pregunta ya fue respondida, ¿verdad? Creo que quedó un remanente, como le gusta decir a los periodistas deportivos, un remanente nomás ya de lo que fue el ejército paraguayo. Ya no quedó nada. Lastimosamente ya no quedó nada. Señor Nicolás, ¿usted tiene alguna consulta? Adelante, por favor. Sí. Después de la campaña de Pique Surú, el año nuevo más triste de la historia, ¿es cierto que fue el año nuevo más triste de la historia en Paraguay? Sí, totalmente, porque luego de la caída de Itabaté es que los aliados, o sea, el ejército brasileño toma Asunción y saquea Asunción. El 1 de enero del año 1869 ingresan por tierra esas tropas que habían terminado ganando en Naval. Entonces comienza el saqueo de Asunción, por eso el año nuevo más triste fue ese, definitivamente. Tenemos, por favor, la historia detrás de la foto. Adelante, por favor. En la foto está Patricio Escobar. Epa. Patricio Escobar, luego de la guerra, terminaría siendo presidente de la República entre el año 1886 y 1890. Fíjense que tiene ahí como una venda. Recibió 11 heridas en Itabaté. Y a pesar de tener 11 heridas en el cuerpo, comandó la evacuación de cientos de civiles y militares por los esteros del Ipecuá,
que son unos esteros que conectan la zona de esa zona que hoy es Nueva Italia con la zona de Carapeguá. Que es un estero enorme. Bueno, Qué ellos loco. cruzaron ese estero. Sí, ese estero es enorme. Ese estero cruzaron y hicieron después una marcha hasta Pirayú Caminaron para, mucho. para llegar a donde estaba el ejército de López, en Ascurra. Cuando López le ve llegar, primero le piden que le curen las heridas, porque se estaban agusanando ya una de sus heridas. Y a López se le estaba preparando porque ya no se sabía qué iba a pasar con la guerra. Ya se había perdido gran parte del ejército. Entonces le iban a hacer una foto oficial a López. Y López, cuando le ve llegar así a Patricio, luego de haberle salvado, muchos de los que le siguieron también terminó muriendo, picaduras de víbora, ahogados, por las penurias. Los que llegaron, viendo a López en las condiciones en las que llegó, entonces él le concede el honor. Dice, la foto tenía que ser para mí, pero quiero que le saquen a él. Se va, se prepara, se viste con lo que tenía, luego que le hicieron las curaciones, por eso es que tiene así la venda y tiene su sable en la mano. Es ascendido y él es uno de los coroneles que llegan hasta Cerro Corá. Él cuidaba uno de los dos ingresos a Cerro Corá. Justo los brasileños entraron por el otro ingreso, entonces él termina sobreviviendo a Cerro Corá. Así que no solamente fue héroe por sacar a todos esos civiles y militares de Itabaté, sino también llegó hasta Cerro Corá y años después terminó siendo presidente de la República del Paraguay. Durante su presidencia se crea nada más y nada menos que la Universidad Nacional de Asunción. Paraguay fue el último país sudamericano que tuvo universidad y se creó bajo su gobierno. Patricio Escobar. Qué Patricio loco, Escobar, yo un no le capísimo. conocía a este tipo Qué de Ahí buena está. historia. Un monstruo. Increíble. Un Patricio monstruo Escobar, de entonces, gente. y gracias a lo que logró, tenemos también una foto de él, ¿verdad? No, esa foto es brutal. Increíble. buenísimo. La historia de la foto lo es impresionante. Increíble. Muy bien. Una vez más, ¿qué aprendimos el día de hoy, Domingo? Bueno, yo aprendí, o bueno, realmente es algo que creo. Yo creo que si Paraguay no hubiera tenido tantos traidores también, capaz y ha peligrado un poco más la guerra, porque con el correr de los tiempos, en lo que nos cuenta Fabián, aprendí también que hay muchos que nos traicionó y que legalmente nos La llevó plata. mal, sí. Nos llevó mal, bo. Muy bien, y suele pasar. Suele pasar, Ahí lastimosamente. siempre hay traidores de la patria. Lastimosamente pasa. Muy bien, Fabián, ¿qué tenés esta semana? ¿Por dónde andás? No, vos sabés que esta semana tengo más, ¿cómo se dice? Tengo más eventos institucionales, o sea, tengo eventos con empresas privadas. ¿Qué? Pero en Genial. Asunción ya no, ya ¿Y te esta contratan semana- así para fin de año para contar la historia de la... Muchísimo. empresa? No. Son más charlas que tienen que ver con traer el pasado al presente, en pocas palabras. Muy bien. Sí, por favor. Muy bien, terminamos el programa. Este es el número 43. Probablemente para lo que va a ser el 8 de diciembre vamos a tener algo también que va a ser feriado. El 8 de diciembre vamos a estar de las 11 de la mañana hablando un poco de Cacupé, el fenómeno de Cacupé. Vamos a hablar tanto Pero la parte- históricamente, claro. históricamente, vamos a hablar también de la leyenda, vamos a hablar también de la devoción popular y todo eso. Así que vamos a tener un programa Va a estar bueno. interesante. Vamos a estar en vivo y esperemos que haya bebidas. Ojalá. Hay una música creo que es en homenaje a esta batalla. El que dice Tuyuti Curupagte, Estero Bellaco y Taguate, Utonoro, Cerro Corá, Mariscal López, Upepo y Me. ¡Epa! Tienen que escuchar. ¡En vivo! Tienen que ¿Cómo se escuchar esa llama? música. ¿Cómo Creo se que llama? El 1 de marzo esa. El 1 de marzo. El 1 de marzo es una Ah, música. primero de marzo. Qué grande. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Un muy lindo programa. Le volvemos a encontrar en otro programa, del mito y la historia. Así que muchísimas gracias por formar parte. Chao, chao. Chau, chau.